Una vez más regresamos a ese precioso pasaje del Evangelio de San Juan, capítulo 10, versos 27 y 28, donde dice el Señor: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Jesús se refiere en este pasaje a aquellos que le pertenecen a Él como sus ovejas. Hay otro texto de la Biblia en donde el Señor toma esa misma comparación. Recuerden que el ministerio de Jesús y del ministerio de los primeros creyentes se llevó a cabo en un ambiente, por así decirlo, bastante rural, un ambiente agrícola, un ambiente ganadero, donde se criaban ovejas, donde se sembraban plantas, etcétera. Entonces todas esas realidades están obviamente incluidas en la imaginería bíblica, es decir, las imágenes de las Escrituras mediante las cuales el Señor se refiere al trigo, a la cizaña, o en este caso se refiere a las ovejas o a los cabritos, etcétera, ¿no? Entonces, sus ovejas son aquellos que le pertenecen, que pertenecen al Señor. Mis ovejas son ovejas del Señor. Y esas ovejas del Señor, esos creyentes, son personas a quienes el Señor conoce. Ahora, conocer en este sentido es mucho más que saber quiénes son. Conocer en este sentido implica un acto de elección. Es decir, el Señor no solamente las conoce en el sentido de decir, bueno, yo sé quiénes son de los míos, es mucho más que eso. Es un acto de gracia, mediante la cual la gracia opera una elección de aquellos que son sus ovejas. Por ejemplo, ese mismo término se aparece en la carta a los Romanos, capítulo 8, verso 29, donde dice que a los que antes conoció, esa misma palabra, los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y por ahí sigue hablando de que a los que conoció, los predestinó, y a los que predestinó los llamó, y a los que llamó justificó, y a los que justificó glorificó. Así que la Biblia utiliza esta terminología de conocer como un acto más que de saber quiénes son, como un acto de elección. Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. El Señor conoce sus ovejas en el sentido de que Él las ha elegido por gracia para ser parte de su rebaño, y por lo tanto ellas oyen su voz. O sea, aquellos que son parte de ese rebaño del Señor oyen su voz. Y oír su voz significa mucho más que percibir un sonido. Aquí más bien oír la voz del Señor significa recibirla con una actitud, valga la expresión, con una actitud receptiva. Es decir, oír la voz del Señor implica una receptividad hacia el Señor y su palabra. Las ovejas del Señor, aquellas personas que ciertamente son parte de ese pueblo, de ese cuerpo, reciben la palabra de Dios. Es decir, asumen la palabra de Dios, le dan la bienvenida a la palabra de Dios, tienen una actitud receptiva hacia la palabra de Dios, y por lo tanto, al recibir la palabra de Dios, la palabra del Señor, con esa actitud receptiva, entonces siguen al Señor. Y el seguir al Señor implica, en otra parte Jesús habla de eso, ese acto de renunciar a mi yo, mi pretensión, morir a mi yo, tomar mi cruz, eso es lo que significa, y entonces rendirme al Señor, seguir a Cristo en obediencia a Él y a su palabra. Seguirlo significa continuar en obediencia a Él en cualquier situación, en cualquier circunstancia, de cualquier manera que Él me pida que lo siga, es seguir, obedecer al Señor. Y entonces lo que la Biblia dice es que mientras las ovejas del Señor escuchan su voz, lo conocen y le siguen, el Señor les da vida eterna. Y la vida eterna es mucho más que una vida sin fin. La vida eterna es la vida de Dios en nuestro corazón. Es la vida, la presencia de Dios en nuestra alma. La vida de el Dios eterno en nosotros. Y por lo tanto es una
no solamente vida sin fin, se refiere a una calidad de vida, a una vida diferente. La vida no de este mundo, de esta tierra, de los hombres, es la vida del eterno, la vida de Dios en nuestro corazón. Y es una vida que por supuesto trasciende este mundo, trasciende esta esfera natural para ir más allá de eso. Por eso el Señor dice que el Señor les da vida eterna y además dice finalmente no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Recuerda eso siempre. Una vez que tú eres salvo, una vez que tú estás en Cristo, no hay nada ni nadie que te pueda arrebatar de la mano del Señor. Estás seguro en las manos del Señor. Satanás con todos sus demonios no puede arrebatarte de la mano del Señor. El pecado con toda su fuerza no puede arrebatarte de la mano del Señor. El mundo con todos sus atractivos no puede arrebatarte de la mano del Señor, porque en la mano del Señor estamos seguros. Por eso dice el Señor, nadie las puede arrebatar de mi mano y por lo tanto no perecerán jamás. Qué bendita y qué gloriosa y qué segura promesa. Cuando nosotros recibimos a Cristo, tenemos seguridad en Él y esa seguridad nos permite tener una vida de paz en nuestro Señor. Quizás eso es lo que tú necesitas en el día de hoy. Tal vez has estado inquieto, inquieta, ansioso, preocupado, desorientado, buscando aquí o allá algo que satisfaga y que te dé certidumbre en tu vida. Mira, esa seguridad y esa certidumbre está en Cristo. Sigue a Cristo. Al seguir a Cristo serás de sus ovejas y al ser de sus ovejas tendrás vida eterna y nunca perecerás. Tendrás siempre la seguridad de que estás en las manos del Señor y en las manos del Señor nada ni nadie te puede arrebatar de allí. Que así sea en tu vida, en nuestra vida, en la vida de todos nosotros. Que Dios te bendiga. Te hablo el pastor Freddy Noble, pastor de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan. Dios te bendiga.